Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a apagar los micrófonos por lado, bueno, están apagados. Buenas tardes. Hoy, como siempre, vamos a dar inicio a otra clase de Gnosis. Bienvenidos. Yo soy Maximiliano Castro, instructor de la Gnosis, de AGIACAC, de la Asociación Gnóstica de Estudio de Antropología y Ciencias de América Confederada de Argentina. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se han hecho muchos documentales en relación a esto y hoy la ciencia lo está tratando de investigar cada vez más, que es la relación que hay entre la ciencia en sí misma, la física cuántica, que creo que le dan el nombre más actual, y el misticismo. Ahí vamos a descubrir realmente qué relación hay, quién está más cerca de ese conocimiento real, si es el misticismo o la física cuántica. Y vamos a empezar a descubrir realmente si vivimos en una ilusión o en una especie de holograma, cosas que decían los antiguos místicos. Y vamos a descubrir un poco de los secretos místicos que enseñó siempre la Gnosis. Antes de iniciar el tema específico del misticismo, vamos a dar algunos conceptos científicos básicos para que se entienda un poco el tema. ¿Qué relación hay entre la física y el misticismo? Hay un libro muy conocido, se editó hace mucho tiempo, se llama El Tao de la Física, y dice algo en sus párrafos importantes. Dice, los dos fundamentos de la física del siglo XX, la teoría de la relatividad, que conocemos por Einstein, y la teoría de la teoría cuántica, nos obligan a ver el mundo como lo veía un hindú, un budista, un taoísta. La similitud que se hace cada vez más fuerte cuando miramos los recientes intentos de combinar estas dos teorías con la finalidad de describir los fenómenos submicroscópicos o subatómicos serían. Aquí los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental son más sorprendentes. O sea que cuando la ciencia va avanzando y cada vez investiga más las partículas, los átomos y cosas que son muy pequeñas y el comportamiento de eso, se dieron cuenta que los místicos orientales, que el misticismo, ya esto lo sabía, ya lo conocía. Y eso es lo fantástico. Y la ciencia, como siempre digo, aunque es muy importante para el conocimiento científico, está en pañales en relación al conocimiento del misticismo. ¿Cuál es la visión científica de la realidad, de lo que percibimos? La visión que nosotros nos enseñan en las escuelas y universidades se basa en dos conceptos. La teoría de la relatividad, solo vemos el 4% de la materia, o sea, lo que ven nuestros ojos es el 4% del universo, de galaxias o sistemas, etc. Y de ese 4%, o sea, de todo el universo, el 4% es visible a nuestros ojos. Y el 96% es energía oscura. La llaman energía oscura porque no saben qué es. La ciencia le puso ese nombre. Es energía de algún tipo desconocida. Es la visión del cosmos que tenemos, cósmica. Y la teoría cuántica nos dice que la materia, que lo que tocamos, la mesa, los árboles, nuestro cuerpo, no es algo sólido, sino que el 99% de lo que somos es vacío, es nada. Y de ese 1% que queda, eso solo lo podemos percibir cuando lo observamos. Esto es algo que ha descubierto la teoría cuántica a través de ciertos experimentos que se han hecho, y se dice lo siguiente: si yo tengo una silla delante de mis ojos, la silla existe mientras yo la esté mirando. Cuando yo me doy vuelta, la silla deja de existir. Esto es bastante complejo de explicar, pero se supone que dentro de la ciencia se dice que hay multirealidades y en el momento que yo me doy vuelta y percibo algo, percibo una fracción de esa realidad. Digamos que hay muchas sillas, pero solo estoy viendo una. Porque mi cerebro, mi mente, limita la realidad, permite ver un pedacito de realidad. La telepatía cuántica es una teoría de la ciencia, bueno, no tanto una teoría porque se ha demostrado que cuando dos cuerpos o partículas son estudiadas y una se juntan y una se separa de la otra, cuando uno altera a una, se ejerce efecto sobre la otra aunque ésta no esté presente. O sea,
Yo tengo dos partículas, una la tengo en un laboratorio, no sé, en Argentina, y la otra la tengo en África. Cuando yo altero la partícula argentina en el laboratorio, en ese instante inmediato se está alterando de la misma manera la partícula en el otro laboratorio de otra parte del mundo. O sea que digamos que el universo está integrado en un todo, hay una red de comunicación telepática entre las partículas, y esto llevado a la vida real pasa entre los gemelos. Cuando un gemelo, una persona percibe algo o le está pasando algo, el otro gemelo percibe ese dolor o sabe que algo le está pasando al hermano. Porque las partículas, los átomos que los cuales estamos compuestos, tienen una información que escapa a la distancia, ¿no? Se están intercomunicando todo el tiempo. Y la percepción que tiene la ciencia de la realidad de los mundos, dice que los mundos, que cada universo, que cada plano, tiene sus leyes únicas, se comporta diferente, son distintos entre ellos, pero se complementan entre sí e interactúan. O sea, el mundo físico, el mundo molecular, el mundo atómico, aunque están separados, están interactuando uno sobre el otro. Esta es la visión de la realidad que tiene la ciencia oficial. Ahora, ¿qué dice la gnosis o el misticismo? La gnosis dice algo muy simple, que sintetiza todo esto. Dice que todo es una ilusión proyectada por el ego, y solo despertando conciencia se puede percibir la realidad. Lo que sucede es que la ciencia oficial no entiende lo que es el ego y tampoco entiende lo que es la conciencia. Nosotros a veces confundimos la conciencia con la mente, y ahora vamos a definir esto y a diferenciarlo. ¿Qué dice la gnosis? La gnosis dice que existen 4 estados de la conciencia que fueron descritos por Platón en la alegoría de la caverna. Recuerden que Platón tiene bases gnósticas, todo ese conocimiento que entregó Platón es gnóstico, y eso lo representó la alegoría de la caverna, que era una cueva, la alegoría, si alguna vez lo han leído o estudiado, que tiene varios niveles. Aquí en el fondo, en el pozo, había unas personas que estaban atadas con cadenas que veían unas sombras. Y ellos consideraban que esas sombras eran la realidad, el mundo real. Es el estado de Icacia, el sueño de la conciencia, donde el hombre que está atado a sus limitaciones psicológicas, por sus estructuras, por sus dogmas, por todo lo que carga, percibe una realidad que no es una ilusión, pero él está convencido que eso es real. Y cuando la persona empieza a despertar conciencia, se da cuenta que en realidad son sombras, que lo que está viendo son unas sombras proyectadas por un fuego a través de unos objetos que se manifiestan en la cueva. A medida que el ser toma conciencia, se desata estas cadenas y va despertando, pasa a otro estado que se llama pistis, y luego pasa a otro estado llamado dianoia. Recién acá, en el estado de dianoia, tiene vivencias muy, muy reales, muy profundas de la realidad, aunque sigue percibiendo una fracción de esa realidad. Para llegar al estado de nous, el estado nous es el estado de un Cristo, de un Jesús, de un Buda, donde ellos lograron salir de la cueva. ¿De qué cueva? La propia. Entonces, la alegoría de caverna, o la gnosis, dice que existen 4 estados de la conciencia. Nosotros vivimos en el sueño profundo, somos personas que somos los que están atados con las cadenas, percibiendo un mundo ilusorio. Aunque nosotros creemos que estamos despiertos en este momento que estoy dándole la clase, es un estado de sueño. Estamos en un estado de sueño. En unos minutitos se va a cortar porque empezamos antes el Zoom. Así que voy a pasar el nuevo enlace para continuar sin problemas. Entonces nosotros estamos en un estado de sueño aunque creemos que esto es real. Esto es lo que ha dicho siempre el misticismo, cosa que la física cuántica recién hoy en día lo está tratando de entender. ¿Qué sabe la física? La física o la ciencia oficial. Dice que existe un mundo visible y existen otros mundos invisibles que están relacionados con el todo. Lo visible es una parte de lo que no se ve. O sea, los árboles, las plantas, la galaxia, los planetas, es parte de lo que no se ve. Pero esto le da sentido al todo. El todo es solo energía, es solo información. Esto define la física, que toda la creación ni siquiera tiene masa o tiene materia, es solo energía, son solo información. Esa información es como una inteligencia
a la que la gente, los físicos no quieren llamar Dios, entonces lo llaman información. Nosotros no podemos conocer un objeto sin interferir sobre él. Esto es lo que le decía. La física nos dice que nosotros al percibir algo estamos alterando esa realidad. No estamos viendo la realidad tal como es. Al ver un fenómeno estamos afectándolo, alterándolo. Cuando vemos una parte de la realidad estamos perdiendo otra parte de la realidad. Eso lo podemos ver en algo simple como el cubo. Si yo le digo, por ejemplo, ¿cuál es la cara del frente del cubo? Y bueno, depende, porque mi cerebro lo que va a hacer es decir, bueno, si esta cara es la del frente, niega otra parte de este cubo, otra realidad, porque la realidad, según cómo perciba el cubo, la cara puede ser esta, del frente. Entonces mi cerebro, en el momento que está aceptando parte del cubo, está negando otra parte del cubo. No puede percibir las dos opciones o las múltiples opciones, solo percibe una fracción. Hay muchos juegos mentales que se basan en esto, pero bueno, la máquina humana, el hombre, está diseñado de una manera que al no tener la conciencia despierta no puede percibir la realidad como un todo, sino percibe una fracción. Por eso cuando conocemos una persona, a algunos nos caen bien y a otros les cae mal la misma persona. ¿Por qué? Porque cada uno percibe una parte de la realidad de esa persona. De ahí surge la división o la visión de la religión de la Torre de Babel. O sea, el hombre va percibiendo como diferentes partes de la realidad y no puede hablar un solo idioma. ¿Qué dice la Gnosis? La Gnosis nos enseña desde los misterios antiguos, del misticismo, que el universo está totalmente integrado, que existen diferentes esferas, el mundo superior, el mundo material y el mundo inferior, y está representado a través del árbol de Yggdrasil, el árbol de los nórdicos. Era un símbolo antiguo conocido como el Axis Mundi, Axis Mundi, que comunicaba todos los mundos, el mundo superior, el físico, y el mundo inferior, al cual lo llamamos infierno por las religiones, pero la palabra infierno significa algo inferior. Y dice la Gnosis que solo vemos impresiones de la realidad alterada por el ego. ¿Qué vemos? Cuando nosotros vemos algo, no vemos el todo en sí, sino que vemos una foto de eso. La información que llega a nuestro sentido es simplemente una impresión. No llega la comprensión total del fenómeno en sí. Porque el proceso de procesamiento que tiene el hombre no es a través de la conciencia, sino a través de la mente, como nosotros lo vamos a ir viendo en este momento. La física dice que existe una mente colectiva, un campo de información que no podemos medir ni ver, pero que interactúa con todos. Eso es lo que ha descubierto la física, que hay una red de inteligencia universal que está interactuando con todo, que cuando yo me comporto de determinada manera, inevitablemente afecta a otra parte de ese campo de inteligencia universal. Si yo lastimo un árbol, ustedes saben que está estudiado, por ejemplo, yo voy a un bosque y corto un árbol, todos los árboles del bosque están siendo informados por ese árbol que estoy dañando de que yo soy una persona peligrosa. Hay una red de inteligencia en el bosque que el sufrimiento del árbol que yo le estoy matando le informa a los demás árboles. Eso ha sido muy estudiado y bueno, hay películas que utilizan ese conocimiento para hacer efectos especiales, como pasó con la película Avatar, en la 1, que mostraban cómo la naturaleza interactuaba entre sí a través de las raíces de los árboles. Muchos de los físicos que han desarrollado teorías actuales, en realidad tomaron conocimientos del misticismo, de la gnosis, pero nunca han reconocido públicamente esto, como Niels Bohr, que era seguidor del taoísmo, por ejemplo. Einstein, James Jeans, que dice que el universo es una gran mente, cosa que enseña el budismo. En realidad, todos ellos, como se han trabado en el conocimiento científico oficial, se han sumergido en el misticismo para entender la creación, pero ellos públicamente nunca han querido reconocer por un tema de prestigio que en realidad se han basado en eso, para entender el mundo.
Hoy hay científicos actuales, como Vedral, de Oxford, que en 2010 publicó una obra titulada Decodificando la realidad, donde él plantea que básicamente el universo está compuesto que no está compuesto ni de materia ni de energía, sino de información. ¿Mm? Obviamente que él no lo llama Dios o conciencia cósmica, lo llama información. No le quiere dar un nombre religioso o espiritual, porque sería, por cuestiones de prestigio del mismo, que alguien se burlara. Todos los científicos que han investigado estas cuestiones tratan de usar terminología más catedrática, más técnica, para explicar lo mismo de otra manera, porque no lo pueden hacer en base a lo que enseñaba el misticismo. Ahora, la gnosis dice eso y mucho más. En realidad, que el universo no está compuesto ni de materia ni de energía, sino de información, es una frase que sintetiza una clase de la gnosis completa, con palabras más científicas. ¿Alguna consulta? Te iba a preguntar hoy algo, a ver que no puedo agrandar la pantalla. Acá ya encontré. Yo compré hace unos años, que la verdad que nunca lo terminé de leer, el libro Los Cuatro Acuerdos, y a veces me da la sensación de que también es un poco eso, ¿no? No lo conozco, Ah, pero escrito por no un sé de qué se mexicano, trata. pero es como un chamán. También Mm, que como que tenemos una neblina, diríamos que no vemos no se ve la realidad y que estamos metillanos desde que nacemos, nos meten cosas en la cabeza. Escrito por un médico. Sí, en realidad, Este, como siempre les digo, todo este conocimiento ya existía hace millones de años. Las personas que hacen ahora conocen la gnosis un poco y escriben libros. O sea, yo lo podría no, ver, ese ¿entendés? libro es, ese libro es de un chamán, de sus Claro, ancestros. claro, pero es un conocimiento de Este, la gnosis. La raíz ajá, de todo el conocimiento, la gnosis no tiene, la gnosis no nace con una institución, la gnosis es un conocimiento existencial. Existe con la primera partícula de conciencia que existió en la creación. O sea, no es una institución. O sea, ajá, el hinduismo, el budismo, lo que hizo es transmitir la gnosis. Jesús lo que hizo es transmitir la gnosis. Entonces, esas tradiciones y ese conocimiento quedan en las culturas, de alguna manera. Lo reciben y transmiten eso. Bien. ujú, eh, están en todas las culturas, sobre todo las culturas indígenas, etcétera. De alguna manera ese conocimiento les llegó. El mundo ilusorio del cual vivimos está diagramado o expresado hasta la mitología, bueno, en diferentes enseñanzas. Nosotros no vemos la realidad, lo que vemos es una ilusión, aunque nos claro, creamos que es real el mundo que vemos. Aunque creamos que nosotros cuando tocamos la mesa, estamos tocando la mesa, en realidad nunca tocamos la mesa. Eso es una ilusión. Es muy complejo entenderlo, pero esto hasta exacto. la ciencia lo ha demostrado. ¿Mm? Yo cuando Exacto. levanto una pelota en la mano, no toco la pelota, nunca la Sí, toqué. sí, es complicado Es muy poderlo. complejo lograr entenderlo, pero hoy la física cuántica lo explica y lo trata de demostrar. Lo ha tratado de explicar desde la teoría, pero es muy difícil digerir esa información, que no es real nada de lo que percibimos. O sea, que entonces hablando un poco también de la parte espiritual, o sea que también para la gnosis está el espíritu, diríamos, que somos siempre un espíritu, Ahora voy a ¿cómo explicar, llamaríamos? exactamente voy a hablar de eso en dos Porque minutos. hoy somos un poco de materia que nos están prestando, ¿no es cierto? Supuestamente, uno porque va tomando información, como decís vos, de todos lados, Ahora voy a pero explicar eso bueno, específicamente, dale, en 2 minutos. dale. Entonces, fíjate, Entonces, sí, sí, ya justo iba a explicar eso, así que continuamos bien, dale. y silencio en los micrófonos y continuamos cosa, me avisan. Decíamos entonces que los científicos actuales consideran que la creación básicamente es información, es información.
no la quieren llamar Dios. ¿Qué dice la gnosis? Esto viene de la Cábala antigua, en algunos libros de Cábala lo van a estudiar, nosotros, si quieren material, se los damos. ¿Qué considera la gnosis? Que eso es eso que llamamos Dios, entre comillas, porque el término Dios es limitado en el concepto en sí. ¿Qué es Dios? Imaginemos una esfera, como si esto fuera la anatomía de Dios, con otra esfera inferior y otra esfera interior, 3 esferas. El punto, la parte más concentrada de esa esfera interior se llama Ain. ¿Qué es el Ain? Es el estado de no creación. No hay energía, no hay materia, no hay información. Es el origen de la energía, de la materia y de la información. ¿Qué quiere decir? En ese estado de Dios, para que me entiendan, no hay nada, pero está la inteligencia y está toda la información para crear todo. Es muy complejo entenderlo desde lo mental, pero ahí están las partículas, las esencias para crear todo. Pero no hay nada creado. Digamos que está el pensamiento de Dios, nada más. En el Ein Sof, que es una esfera más externa, están los átomos de conciencia. Acá me equivoqué, conciencia. De conciencia para crear al ser humano. Digamos, de esta esfera salen la inteligencia y la información, como si fueran datos, para crear al ser humano. Y de la esfera más externa, se llama Ein Sof Aur, dentro de la Cábala, están las partículas de conciencia, conciencia, para crear el universo y las diferentes dimensiones. O sea, que digamos que esto que llamamos absoluto nosotros dentro de la gnosis es una esfera de conciencia que tiene 3 capas, donde están las partículas para crear todo lo que existe. Para que lo vean ustedes de una manera más simple, imagínense tener sobre la mesa harina, agua y huevo. Y yo les digo, ¿la torta la tienen hecha? No, tienen la harina, el agua y el huevo. Pero la torta en sí está hecha. O sea, están el condimento, está la información para poder hacer la torta. Además necesitan una receta, necesitan el horno, necesitan un montón de cuestiones. Está todo sobre la mesa, pero no está la torta. Entonces acá está la inteligencia, la información para crear todo, pero no se creó nada. A eso se lo llamaba el absoluto. Ahora, vamos a ir a lo que me preguntaban recién. ¿Cuál es la visión gnóstica de la creación? Y vamos a compararlo con la oficial. La gnosis decía eso, que dentro de esta esfera, como explicaba, están las partículas de la inteligencia para crear 2 cosas, al ser humano y el cosmos, por separado. No todo surge del mismo nivel de inteligencia, aunque tienen el mismo origen, pero las esferas de inteligencia son distintas. ¿Cómo se crea el cosmos? El cosmos, ¿cómo está compuesto? ¿Cuál es la anatomía? Está compuesto por 7 dimensiones básicas. Esos números de dimensiones cambian de acuerdo a la cultura, a la teoría que estudien, filosofía, etcétera. Pero son entre 7, 9, algunos dicen 10, etcétera. Son niveles de energía. Que cada cultura tiene su explicación, pero básicamente se sintetizan en 7. El mundo físico, que es la tercera dimensión donde nosotros vivimos, acá donde están los árboles, las plantas, etc. Existe otro mundo, que es el mundo vital, otra esfera de dimensión que no percibimos con los ojos. El mundo astral, que es la quinta dimensión, donde se proyecta el cuerpo astral y se produce lo que conocemos como sueño. El mundo mental, donde es un mundo, una esfera de realidad, donde se procesan todos los procesos mentales del universo. Esto tiene mucha relación con lo que Jung llamaba los arquetipos. El mundo causal, es un mundo donde se procesan las causas y efectos de toda la creación. Y el mundo átmico, que es conciencia pura. Entonces, de este rayo de creación, se crean 7 niveles de cosmos, 7 niveles. Acá hay menos porque ahí está la primera y la segunda dimensión,
que tienen que ver con el punto y la recta dentro de la matemática. Bueno, digamos que hay otros niveles de realidad que nosotros no podemos percibir, pero existen. En realidad percibimos los tres juntos, el ancho, el largo y el alto, ¿no? O sea, cuando vemos un objeto, nosotros lo vemos a lo largo, lo ancho y le vemos la profundidad de las cosas. Por eso vivimos en una tercera dimensión. Ahora, ¿qué pasa? De la misma materia, conciencia, energía, digamos, de la misma harina, agua y huevo, para que me entiendan, surge el ser humano. Y el ser humano se crea de la misma manera. Por eso dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, porque en realidad la imagen y semejanza es algo interno, cósmico. Se crearon iguales. La diferencia entre la creación del universo y el hombre, como está estructurado, es exactamente la misma. Esta imagen y semejanza del cosmos. Pero bueno, a veces se entienden literalmente las cosas y no se logran comprender. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se crea el hombre dentro del cosmos, a lo que somos nosotros, también se crean 7 planos de energía. Se crea de arriba hacia abajo. Uno es el espíritu puro. Estos planos se los llama cuerpos los llamamos, los cuerpos internos. El espíritu puro del cual me preguntaban recién es luz pura, es Dios mismo, es, digamos, la primera partícula de conciencia cósmica creada. Pero este espíritu puro se fue condensando, se va condensando, así como hace el vapor, que se transforma en agua y después el agua en hielo, se condensa, pero o sea, es la misma agua, tanto el vapor como el hielo. El espíritu puro, la conciencia se fue condensando y se manifestó hasta este nivel que es la tercera dimensión, habitó este plano, conocido como el cuerpo físico. El cuerpo físico es la condensación de la conciencia universal. Debajo del espíritu surge una energía que se llama conciencia. ¿Qué es conciencia? Es una energía que existe en la sexta dimensión. ¿Bien? Eso es la conciencia, cosa que ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la ciencia oficial ha podido definir. Conceptos tenemos de todas las maneras, pero la conciencia en sí es una energía de alto grado de vibración que existe en la sexta dimensión, la cual está inactiva, está dormida, sin funcionamiento en el hombre común y corriente. En la quinta dimensión existe la energía mental, que esta sí la conocemos porque es la que genera los pensamientos y todo el funcionamiento de los procesamientos mentales que tenemos. Cuando yo pienso, no pienso con el cerebro. Mi cerebro en realidad no piensa. Mi cerebro está en el cuerpo físico. El cerebro es un procesador de datos, nada más, pero en sí mismo no piensa. El pensamiento se genera en la quinta dimensión y se procesa en este ordenador físico llamado cerebro. Luego, digamos, ¿se puede pensar sin cerebro? Y sí, se podría pensar sin cerebro. Básicamente porque el pensamiento no existe en el físico. Ahora, el físico es necesario para el procesamiento de ese pensamiento. Existe debajo de la energía mental la energía emocional, que tiene relación con el mundo astral. En esa esfera se procesa, en la quinta dimensión, que tiene que ver con nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, miedos, inseguridades. Es un tipo de energía particular que tampoco se procesa en el cuerpo físico. El cuerpo físico, digamos, es el instrumento por el cual se canaliza la emoción. Por eso hoy los científicos están hablando de varios cerebros del hombre, cosa que la no se lo dice hace millones de años. Hablan de 2 cerebros, el cerebro emocional y el cerebro físico. O hablan de la inteligencia emocional también. En realidad son conceptos antiquísimos que hoy le están dando mucha publicidad, pero son cosas milenarias. La gnosis dice que en realidad tenemos 3 cerebros, eso se estudia en las cámaras avanzadas de la gnosis, por el cual en uno se procesa el pensamiento, el otro se procesan nuestras emociones, y en el organismo físico tiene que ver con toda la parte motriz del organismo vivo. Entonces, existe una esfera de esfera mental, existe una esfera emocional,
y existe dentro de nosotros una energía vital. La energía vital tiene que ver con los procesos químicos. El cuerpo humano, biológico, todos los procesos de este cuerpo, todo lo que pasa acá químicamente, en realidad corresponde a procesos químicos que se generan en el cuerpo vital. Cuando el cuerpo vital se daña, se produce la enfermedad física o una alteración, ya sea química del organismo. En realidad el cuerpo físico es algo inerte, que no posee vida en sí mismo, sino que lo que le da vida es toda esta estructura interna. Cuando esta estructura se corta, el cuerpo muere, no puede existir por sí mismo. Ahí se produce la muerte. Toda esta energía, todos estos cuerpos que vemos acá, están conectados a través de un hilo, conocido como el hilo Antacarana, por la mitología, el cordón de plata, cordón de oro, etcétera, que conecta todo este campo de energía y va viajando esta energía. Ahora, ¿qué pasa? Sucede que toda esta energía mental y sobre todo la emocional también han generado alteraciones, porque acá existe lo que se llama el ego. El ego, que es lo que hablan los budistas y todas las grandes culturas, dicen que es un agregado psíquico. Es un virus, como el virus de una computadora o en un celular. El ego es un virus que hemos creado nosotros. Viene de otras vidas, tiene que ver con un desarrollo antropológico de la humanidad más profundo, al que habla de la Lemuria y otras culturas donde se generó todo esto. El ego es un virus, véanlo así, un virus psíquico que afectó estas capas de energía, afectó nuestras emociones, sobre todo nuestros pensamientos, y dio origen a todo un desequilibrio en el hombre, donde el ego infectó todo esto y impidió que esta conciencia pueda manifestarse libremente. Entonces de ahí la conciencia se durmió, el hombre salió del Edén, mitológicamente, la bella durmiente duerme en el medio del bosque, porque el bosque son los 7 enanos, que es el ego, los 7 egos principales, lujuria, envidia, la posible, pereza, etcétera, los 7 pecados capitales dentro de la religión, que son formas mitológicas de hacer entender los conceptos filosóficos, esotéricos. Entonces esta conciencia hoy está dormida, no se puede manifestar libremente, entonces el espíritu puro se quiere comunicar a través de estos cuerpos y no lo puede hacer porque hay una interferencia interna que tenemos que ha infectado esta parte inferior. Eso es lo que la gnosis y las antiguas culturas han enseñado siempre, y lo que trata de entender la física cuántica. Entonces, ¿qué pasa? El ego, como ha infectado esto, al percibir la realidad, la percibe alterada. El hombre la percibe alterada porque la ve a través de su ego y no de la conciencia. La ciencia oficial de todo este universo que conocemos, que estudia la gnosis, solo percibe la tercera dimensión y en realidad percibe el 4% de esa tercera dimensión y el 96% restante, todo esto lo desconoce. Ellos lo llaman energía oscura. En realidad no tienen la menor idea qué es y le han puesto ese nombre. Algún día van a ir conociendo estas capas y se van a dar a conocer públicamente como algo novedoso, pero esto es milenario. Y así ha pasado en todos los aspectos de la ciencia, que en realidad lo único que está haciendo es redescubrir cosas que ya se sabían. Entonces, ¿qué dice la gnosis? La gnosis dice que el hombre es un ser dormido, que vivimos en un sueño. Ahora, ¿cómo percibe el hombre la realidad? ¿Con qué percibe? ¿Qué usamos para ver la realidad nosotros? A ver si alguien me puede comentar. ¿Qué, qué, qué, qué usamos? ¿Con qué vemos nosotros el mundo? Pueden abrir el micrófono sin problema. ¿Cómo vemos nosotros las cosas? Con los 5 sentidos. Muy bien, usamos los 5 sentidos. Muy bien, llega la información a través de nuestros sentidos. El gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. Nosotros entendemos el mundo así. O sea, yo que uso lentes, ya tengo una alteración visual, por lo tanto la percepción que yo tengo del mundo es muy distinta hasta de lo orgánico a otra persona que es sana.
por eso uso lente. Incluso físicamente tengo una dificultad en ver de noche, hay cosas que se me escapan del campo visual, porque yo tengo una alteración visual, aunque tenga lentes. Ya la percepción del mundo está totalmente alterada. Ahora, una vez que esa información, como en forma de impresión, llega a mis sentidos, ¿dónde va? ¿Qué dice los científicos? ¿Qué dice la gente? ¿Dónde la llevan los Al sentidos? cerebro para ser Muy bien, lo lleva al interpretada. cerebro. Lo curioso es que el cerebro la invierte, Efectivamente. porque fíjense que el cerebro invierte esa información, llega a nuestros ojos, se invierte en el cerebro, y el cerebro ¿qué hace? Procesa esa información como una computadora e interpreta la información de acuerdo al estado mental del cerebro, del funcionamiento de esa máquina orgánica. Si esa máquina funciona más o menos mal, o más o menos bien, cada persona, de acuerdo a cómo funciona su cerebro, su química, interpreta esa realidad. Por lo tanto, si una persona está en un brote psicótico, sus funciones mentales están alteradas, por lo tanto, la alteración perciben una realidad totalmente distinta a otra persona que por ahí no tiene esa alteración, para ahí estudiar los extremos. Pero de igual manera, cada uno de nosotros, la manera que procesa la información es particular. Por lo tanto, nunca vemos la realidad de las cosas. Vemos de acuerdo a cómo estamos condicionados. Cada individuo tiene su mundo, su realidad. Bien, ahora, la gnosis, ¿qué dice? La gnosis dice algo concreto. Dice que, ¿qué usamos para entender el universo? Fíjense, el científico utiliza la mente, interpreta, analiza, razona, basado en sus contenidos, ¿verdad? O sea, el científico estudia, uno va a la universidad, estudia, y te dicen, bueno, el átomo es así, te dicen, el mundo, la física dice esto, la anatomía del hombre es así, los órganos funcionan de determinada manera, las células se comportan así, y uno sale condicionado de la universidad con un título que te dice de sabio, sea ingeniero, médico, enfermero, lo que sea, yo tengo ese título que yo sé sobre eso, supuestamente, entonces en base a eso yo interpreto la realidad. Si la realidad no encaja en lo que a mí me enseñaron, le digo que eso no puede existir, empiezo a negar eso, empiezo a muchas veces hasta a decir tonterías sobre la realidad, como dicen los científicos, que científicamente las pirámides egipcias no podrían existir, pero existen. O sea, científicamente no se pueden demostrar cómo existen las pirámides, cómo fueron creadas y cómo se sustentan con el peso que tienen, porque no podrían existir. Incluso se han hecho experimentos, tratar de imitar parte de la creación de la pirámide y no han podido sostenerlo, se han caído. Entonces, digamos que ahí hay una ciencia desconocida del hombre, pero el hombre no la quiere aceptar. Entonces pueden decir cualquier cosa, ¿eh? Como que explican el origen antropológico del hombre y que la creación surgió de la nada, por casualidad. ¿Mm? Entonces, esos conceptos que la teoría se llama explosión del cántrico, que surge por casualidad, y todo es por casualidad, son conceptos para justificar lo que no se entiende. Entonces, la mente es un instrumento que no sirve para entender el mundo, porque el mundo lo conceptúa, lo razona. Y tratamos de buscar en base a esos conceptos o esa ideología, que hoy está de moda la palabra ideología, que es un conjunto de ideas, buscar un mundo ideal de acuerdo a mi ideología. ¿Eh? Entonces la religión es una ideología, los que están dentro de la filosofía hacen otra ideología y van creando ideas de la realidad. Entonces, la gnosis, ¿qué dice? La gnosis dice que hay dos tipos de mentes básicas que el 99% de la humanidad utiliza. La mente sensual, como me decían recién, que crea sus contenidos en base a la percepción de los sentidos. O sea, llega la información a nuestros sentidos y considera que lo que ve es real y existe. Y lo que no ve no es real ni existe. Aunque hoy hay fotos, documentos, hay cámaras infrarrojas que ven entidades en otras dimensiones y se ven cosas espectaculares, pero eso no existe, se niega. Durante siglos se han negado la existencia de los ovnis y hoy el Pentágono, los presidentes de Estados Unidos, tanto Trump como el anterior, los anteriores, han firmado documentos dando a reconocer que eso existe, que los ovnis existen. Y lo curioso es que tiene que salir un presidente a decir que algo existe para decir que existe.
para que la humanidad acepte que existe. Es algo ridículo, ¿entendés? Si nosotros estamos sometidos al pensamiento de una persona, porque es presidente, estamos muy, muy mal, esperando que salga, si no lo dice un presidente de los Estados Unidos, que los ovnis son algo real y es algo que está sucediendo en todo el planeta, y que ellos no saben qué hacer, es absurdo. Entonces, la mente sensual hace eso, crea un mundo en base a la percepción. Y existe otra mente, que es la mente intermedia, que son esas personas que crean sus contenidos en base al dogma. La ciencia en sí también es un dogma, es una forma dogmática, pero busca ser más concreta porque uno busca la percepción real. Y el dogma religioso o filosófico o místico también pasa a ser, o el misticismo no comprobado, es una especie hasta de patología, porque las personas creen en cosas que nunca percibieron. Entonces, creen en una realidad, una falsa realidad, y dejan de lado muchas cosas por esa falsa realidad, porque siguen a otros, o que creen en ciertas cosas que incluso ponen en peligro la vida de otros, porque ellos no creen que donar sangre es algo malo o es algo bueno, otro cree que, no sé, eh, hacer determinada actividad es peligrosa y otros que dicen que no, y otros caminan arriba del fuego, etcétera. Entonces cada uno va creando su realidad y vive en esa esfera de sueño, que es una esfera de fantasía. Entonces esas dos mentes son mentes inferiores. Ninguna de esas dos mentes puede percibir la realidad total de la cual hablamos, pero el místico sí, porque el místico utiliza la conciencia, no utiliza la energía mental para entender el mundo, porque la energía mental está contaminada por el ego y la energía emocional. Hay un virus, del cual hablaron siempre los místicos. El misticismo utiliza la conciencia, es una energía de mayor vibración que puede percibir la realidad tal como es. La conciencia utiliza otro tipo de mente que nos permite transmitir la experiencia. Cuando uno tiene una experiencia consciente en otros planos o en este plano físico, esa información consciente pasa a la mente, pero no a la mente inferior de la cual hablamos, sino a un estado de otra mente que tenemos, que es la mente profunda, que la lleva al mundo físico como un recuerdo, como una experiencia real. Es un proceso que pasa por dentro. Para el místico. El místico puede vivir la realidad tal como es. Esas son las dos diferencias que existe entre la visión de la mente sensual intermedia y la del místico. El místico tiene la experiencia directa de la cosa en sí. Digamos, los religiosos, les hago un cuentito, por ejemplo. Una vez encontraron un huevo de un águila, el hombre lo llevó al nido de las gallinas. El águila nació creyendo ser gallina. Entonces, ¿qué hacía el águila? Hacía lo mismo que hace una gallina, picoteaba la tierra buscando insectos, gusanitos, y vivía entre las gallinas. Hasta que un día vio una ave gigante, majestuosa, surcando el aire, y entonces le pregunta a otra gallina, ¿qué es eso? Y la gallina le dice, no pienses en él, porque él es el rey de las aves. Tú y yo somos diferentes. Y el águila murió creyendo ser gallina. Entonces, la mente sensual, la sensual, es aquel que dice, yo no vi al águila, por lo tanto no existe. La mente intermedia es aquel que cree en el águila como un dios, pero sigue creyendo que es gallina. Y el místico, la mente del místico, es una persona que despierta, se da cuenta que vive entre las gallinas dormido, que es un águila, y se transforma en el águila, y sale del gallinero. Entonces el místico es aquel que busca la experiencia directa y utiliza el método científico porque es la ciencia pura. Él tiene comprobación directa de lo que otros, aunque investigan, no la tienen. Por eso los místicos conocen cosas que la ciencia todavía no ha descubierto. Entonces el científico utiliza el método científico para buscar reconocer el mundo, pero esto no le permite conocer la realidad completa. Y el místico utiliza ciertas prácticas místicas
que son secretas, que fueron siempre secretas, para despertar la conciencia. Aplicando este método científico hacia adentro, hacia el autoconocimiento. En realidad uno mismo se transforma en el laboratorio, y ese laboratorio se lo llama alquimia. Bien, la química la maneja el científico por fuera, el místico maneja la alquimia, y maneja energías que existen dentro de nosotros para despertar la conciencia. Y ese proceso de autoconocimiento, de alquimia, que significa viene de alá, y química de transformación interna, básicamente, ayuda al místico a percibir la realidad tal como es. Entre esas prácticas la meditación, pero una meditación consciente. La meditación que utiliza la mayoría de las personas en los cursos tradicionales es una meditación sustentada en el ego, en el condicionamiento, como dicen muchos maestros. Es una proyección condicionada, es una práctica condicionada por la mente, pero no es consciente. Bien, no es consciente. Para llegar a ser consciente, la persona tiene que separar el ego de la conciencia. Y es un proceso de autoconocimiento bastante profundo que se hace en la gnosis a través de ciertas prácticas místicas que se han enseñado siempre. Entonces, ¿vivimos en un sueño? Sí, vivimos en un sueño. En muchas alegorías, películas, esto se ha enseñado. Y me acuerdo, puse unas fotos de las películas del Señor de los Anillos porque el personaje entra en el sueño a través del anillo. El anillo lo que hace es someterlo al sueño de la conciencia. Piensa que la película está basada en todo esto. Y aquel que fue dominado por el anillo, la criatura que fue dominado por el anillo perdió la belleza, perdió la vida y quedó sepultada en una cueva. Se ve en la película. Y la cueva es la misma cueva de Platón, viviendo de las sombras, viviendo en la oscuridad. Me acuerdo que el personaje cuenta su historia en la película y habla de haber perdido la existencia por el anillo. Y él está sometido en un sueño. Son símbolos, ¿no? Símbolos. Y él habla con el ego constantemente. El ego lo tiene totalmente dominado. Y van a ver cómo en la película los pensamientos, aparece uno igual a él hablándole, etcétera. Bueno, es el ego, que ya lo ha dominado totalmente y ha perdido la vida. Por eso se ve tan feo. La fealdad interna del ego. Se ha transformado en un monstruo. Ha perdido la belleza interior. Todo símbolo esotérico. Entonces, el autoconocimiento, la gnosis, nos permite descubrirnos. Primero descubrirnos, darnos cuenta que estamos viviendo en un sueño, que somos un águila viviendo entre gallinas y que no nos hemos dado cuenta. Hay que darse cuenta que es un águila. Existen prácticas especiales para activar eso y despertar la conciencia. Despertar la conciencia significa que uno va a activar este pedacito de esencia, de luz interior, directamente. Ya no va a utilizar la mente para entender el mundo, sino va a empezar a percibir la realidad tal como es. Y esto significa tener experiencias reales, comprobables, incluso salir fuera de esta realidad tridimensional del espacio y tiempo y percibir otras realidades que la persona puede acceder si realmente hace ese proceso de autoconocimiento. Entonces la gnosis nos invita a tener la experiencia real. Cuando uno tiene la experiencia real, ya deja de ser una persona dogmática. No necesita el dogma, porque la persona lo ha vivenciado. Existen prácticas como la lamacería, las runas, los mantras específicos, los ejercicios pránicos, la transmutación, que es esencial, y la meditación consciente. La transmutación es una forma de utilizar energía del organismo físico para alimentar todos estos campos internos de energía y activar la conciencia. Una de esas prácticas que yo les voy a dejar incluso en un video, resumidas, es la runa. Las runas son enseñanzas milenarias que vienen de los nórdicos. Ustedes conocen el árbol de las runas, que de ahí deriva el árbol de Navidad también, pero se ha perdido el conocimiento real. Hoy existen las piedras de las runas y la usan como método de adivinación, etcétera, parecido al tarot, pero en realidad no eran para eso.
Eran prácticas especiales, son ejercicios entregados por maestros. Existe una runa que se llama la runa Fa. La runa Fa nos permite activar la conciencia. Esa runa tiene una posición física, que es esta. Yo igual le voy a dejar el video todo explicativo para que lo puedan ver tranquilos. Es esta posición. Y tiene una oración, un mantra. Recuerden que los mantras son palabras de poder, son palabras específicas que activan ciertas energías en el organismo. Ese mantra se conoce como esta oración. Uno debe pararse ante el sol, si es posible al amanecer mejor. En esa posición se concentra, se ubica, empieza a imaginar que la energía del sol entra por sus manos, recorre todo el organismo físico y entra en un estado como de meditación, de concentración profunda. Y dice, repite verbalmente, fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Y se materializa el mantra. Fa, fe, fi, fo, fu. Esto se hace varias veces, por lo mismo, mínimo 3 a 7 veces. Lo ideal es que lo vivan, lo experimenten y les va a pasar algo muy especial. La energía de todo el organismo va a aumentar si logra un estado de meditación, de concentración, de desconectarse un poco del mundo. Les va a pasar que esta energía de la conciencia se va a empezar a manifestar acá y van a percibir el mundo de una manera distinta, muy diferente. Esto no se puede explicar en palabras, lo tienen que vivir. Entonces ahí se van a dar cuenta en forma directa que lo que nosotros explicamos es algo concreto y real, no son creencias. La percepción del mundo va a ser más completa. Cuando perciban el ambiente es muy distinto, los sonidos son muy diferentes, son más completos y van a percibir incluso otro estado de lo que es el tiempo. El tiempo, la percepción del tiempo va a cambiar muchísimo. Hola, ahí está, no encontraba el micrófono. Bueno, se cortó justo porque se terminó el tiempo del Zoom, es muy corto. Y yo igual grabé la clase, así que no hay problema. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Ya terminamos, estamos terminando. No te había preguntado algo, pero después lo respondiste. Me adelanté a que siguieras hablando, pero ya está. Es bueno, pero importante que lo hayas preguntado porque íbamos en el camino, digamos, habías entendido Sí, dónde sí, sí. íbamos. ¿Tenés alguna consulta? Yo no, no soy mi marido. La verdad que es un tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel. ¿Cómo estás, Bien, Miguel? bien, bien, gracias. Es como para escucharlo varias veces para poder ir captando toda esta información, Sí, tratar de ir entendiéndola, porque dudas quedan no profundas, según yo interpreto. Es una cuestión de poder asimilarla más que nada, todos estos puntos de vista de, 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 de cómo el cerebro y toda la Matrix trabaja sobre nosotros y ese despertar que estamos buscando y bueno, ese sueño donde vivimos. ¿viste la película Matrix? Sí, sí, Bueno, en la número 2, cuando Neo baja del ascensor, ellos tienen que subir, ellos tienen unas naves en Sion para rescatar al pueblo. ¿Te acordás? Que salían sí. adentro de la Matrix. Él dice el nombre de una de esas naves y se llama Gnosis. Ah, mirá, no, la verdad que. Bueno, está en la parte que él baja justo de un ascensor, que dice voy en la Ajá. Gnosis. Bueno.
Toda la Matrix está basada en la mitología gnóstica, en la gnosis, toda. Neo es el neófito, somos Sí, sí, nosotros, sí, es sí. el buscador, Sí, Morfeo es parte de la conciencia, quien despierta a Neo, y Trini es la Trinidad, los tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres partículas que todos nosotros tenemos adentro. De ahí viene la Trinidad. Cada personaje es parte del aspecto interior del hombre. sí, Ahora, sí, esas interpretaciones me quedaron bien, bien lo que grabadas, sucede es digamos. que por más que nosotros meditemos, hagamos correr, tengamos una vida sana, recemos, es muy difícil salir de la experiencia del sueño en cual estamos. Entonces existen métodos específicos, muy específicos para salir del sueño y tener ciertas experiencias. Una de esas formas es la runa Fa. Por eso es importante que la experimenten en el patio, lo Sí, experimenten y verifiquen y van a tener cierto grado de experiencia. el mantra con Yo la les voy a runa. mandar el video completo donde Ah, está todo explicado eh, y está la forma que se hace. Cuando ustedes lo experimenten, se van dando cuenta de lo que estamos hablando, que en realidad estamos en un estado de sueño, que vas a percibir cosas que no percibís cuando estás en otro estado de conciencia. Eh, uno tiene que experimentar eso. Si no lo experimenta, es muy difícil entenderlo, porque todo lo queremos razonar. Y la ciencia no sí, lo entiende, la misma ciencia no lo entiende. Nosotros vamos a empezar ahora, probablemente en marzo, las clases presenciales en la zona de Italia y Colón. Después vamos a avisar en los grupos, donde vamos a dar el curso gratuito que se entrega en todo el país. Esta práctica de la runa es de unas prácticas básicas que enseñamos en los cursos básicos. Existen infinidad de prácticas, pero bueno, esta es la runa Fa es la básica. Así que bueno, yo ahora les envío el video al grupo para que lo puedan ver. Está hecho por un español, gente de España, así que lo pueden ver y practicar eso ustedes en su casa en el momento que puedan. Si lo hacen a la noche y la hacen bien, no van a poder dormir porque van a sentir la energía ajá, que va en el cuerpo. No lo va a dejar dormir. El cuerpo absorbe tanta energía como una batería que le va a costar dormir, así que es recomendable solo durante el día. Se sí. hacen respiraciones profundas. Bueno, en el video se explica bien cómo se realiza y tratando de dejar la mente tranquila, sin enredarse en nada, concentrarse en eso y cuando abran los ojos probablemente perciban algo diferente. Así que bueno, los dejo con esta práctica, vívanlo y después me cuentan si han experimentado algo particular. Le damos las gracias por participar, ya que esto, como siempre digo, se hace por ustedes y para ustedes. Gracias. Los vemos en la próxima clase y esto lo dejo grabado para pasarlo en unos días. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias Gracias a todos. a todos. Chao, chao.